Era dura y gruesa. Yo tenía apenas 11 años cuando me la quitó. Me llamo Evelyn May Johnson. Hoy tengo 82 años y vivo en una pequeña cabaña tranquila cerca de Selma, Alabama. Paso la mayoría de mis días cuidando mi jardín, alimentando a mis gallinas y recordando un tipo de vida que ya no existe, un estilo de vida que la mayoría de la gente hoy no entendería ni creería. Cuando miro mis manos ahora, manchadas por la edad y con venas que sobresalen como pequeños ríos azules, recuerdo lo pequeñas que eran alguna vez, tan pequeñas que no podían sostener los pesados cubos de agua, tan pequeñas que apenas podían trabajar en los campos, tan pequeñas que no podían defenderme cuando se tomaban decisiones sobre mi vida, sin preguntarme, pero eran las únicas manos que tenía, así que aprendí a hacerlas fuertes. Mi cabaña se encuentra al borde de la propiedad de mi hijo James. No es nada lujoso, solo un porche de madera que cruje cuando me meso en mi silla. Tiene 2 habitaciones, aunque solo uso una, y una cocina donde todavía hago panecillos desde cero cada domingo por la mañana. Las paredes están cubiertas de fotografías descoloridas, James con su toga de graduación, mis 3 nietos en diferentes edades, y una foto amarillenta de Virgil y yo en nuestro día de boda. No estaba sonriendo en esa foto. Él tampoco. Nací en 1943, en plena guerra. Aunque la guerra apenas tocó nuestras vidas aquí en la Alabama rural, lo que sí nos marcó fue la pobreza, esa que se te mete en los huesos y se convierte en parte de ti. Mi papá era aparcero, trabajaba tierras que nunca serían suyas, recogiendo algodón hasta que los dedos le sangraban. Mi mamá lavaba ropa para las familias blancas de la ciudad, restregando la suciedad de otros mientras nuestra casa permanecía en ruinas. Éramos 9 hijos en total, aunque 2 murieron antes de poder caminar. Yo era la hija del medio, ni la mayor, que recibía responsabilidades, ni la menor, que recibía los últimos restos de tensión. Solo Evelyn en el medio, silenciosa y observadora, aprendiendo desde pequeña que ser notada no siempre era algo bueno. Nuestra casa apenas se mantenía en pie, una choza de 2 habitaciones con más agujeros que paredes, como solíamos decir. El techo goteaba tanto que durante las tormentas colocábamos cubos por toda la casa y nos dormíamos al ritmo del agua cayendo. En invierno, el viento atravesaba las grietas como cuchillos. En verano el calor atrapado adentro era insoportable, pero era nuestro hogar, y no conocíamos otro mundo. No íbamos mucho a la escuela, ninguno de nosotros. Cuando había trabajo que hacer, y siempre lo había, la escuela se convertía en un lujo que no podíamos permitirnos. Aún así, aprendí a leer con una Biblia vieja y algunos libros gastados que alguien le había dado a mi mamá. Me sentaba junto a la lámpara de aceite por la noche, mucho después de que todos dormían, pronunciando palabras y enseñándome a comprender su significado. Tenía hambre de historia. Incluso entonces, comíamos lo que podíamos cultivar o criar: coles, patatas, pan de maíz, a veces un pollo cuando dejaba de poner huevos. En ocasiones raras, teníamos un jamón con frijoles. Esos eran días de festín. El hambre nos acompañaba siempre, no solo por comida, sino por todo lo demás: ropa nueva, zapatos sin agujeros, una oportunidad de algo mejor. Recuerdo el sonido de los hombres llegando por nuestro camino de tierra, aquel caluroso día de agosto. De mí, el rugido de un motor de camión era lo suficientemente inusual como para que todos detuviéramos lo que estábamos haciendo y miráramos. Los camiones significaban que algo estaba pasando, algo lo suficientemente importante como para gastar gasolina preciosa.
El Ford negro se detuvo frente a nuestra casa, levantando polvo alrededor de sus ruedas. Yo estaba colgando la ropa con mi mamá cuando 3 hombres bajaron del vehículo. Uno era el predicador de la iglesia a la que a veces íbamos cuando teníamos zapatos. Otro era un hombre con traje, probablemente abogado o funerario, y el tercero era Virgil Carter. Incluso ahora, después de tantos años, puedo cerrar los ojos y verlo tal como era aquel día, alto y delgado, pero firme, como un roble que ha resistido muchas tormentas. Su cabello más gris que castaño, corto y prolijo, su rostro marcado por el sol y el viento, con profundas líneas alrededor de la boca y los ojos. No era guapo, no como se suele pensar, pero su presencia imponía, como si la tierra misma hubiera tomado forma humana. Mi mamá me agarró del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. «Ve a buscar a tu papá», susurró, con la voz temblorosa. Corrí a los campos donde papá trabajaba, mis pies desnudos levantando polvo. Cuando regresamos, los hombres estaban sentados en nuestro porche, fuera de lugar en nuestras sillas endebles. No me dejaron escuchar la conversación. Me enviaron a cuidar a mis hermanos menores, pero sabía que se trataba de mí. Lo podía sentir en la manera en que me miraban cuando creían que no lo notaba, en cómo mamá comenzó a llorar en silencio en la esquina, en cómo los hombros de papá se encorvaron aún más de lo habitual. Esa noche, papá me llamó a la sala principal. Mamá estaba sentada, torciendo su delantal entre sus manos. Mis hermanos habían sido enviados afuera, lo cual nunca pasaba a menos que algo grave sucediera. «Evelyn», dijo papá, con la voz áspera, como si necesitara aerarse la garganta, «el señor Carter nos ha hecho una oferta. Necesita a alguien que le ayude en la casa y en la tierra. Su hermana que cuidaba su hogar se ha ido con su esposo a Montgomery». Miré a Virgil Carter, que me estudiaba con ojos del color de un cielo invernal. No eran crueles, pero tampoco amables, ojos que evaluaban, como si mirara un caballo que podría comprar. «Tendrás tu propia habitación», dijo directamente hacia mí, con voz profunda y firme. «3 comidas al día, ropa adecuada. Me aseguraré de que recibas algo de educación si tienes ganas de aprender». No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que era más que una oferta de trabajo. El predicador estaba allí, el hombre del traje estaba allí. «¿Cuándo volveré a casa?», pregunté, con voz pequeña incluso para mis propios oídos. Un pesado silencio llenó la habitación. El sollozo suave de mamá fue el único sonido. «Esto será permanente, Evelyn», dijo el hombre del traje. «El señor Carter se convertirá en tu tutor legal. Todo es conforme a la ley». «Tutor», la palabra flotó en el aire como humo. Supe lo que significaba. No iba a regresar a casa. Papá no podía mirarme. «Las cosechas fallaron otra vez este año, y no podemos alimentar a todas las bocas aquí, y el señor Carter puede darte cosas que nosotros nunca podríamos. Un techo de verdad, comida diaria, quizá la escuela que siempre quisiste». Entendí entonces. Me estaban entregando, intercambiando. No era exactamente una venta, nadie lo llamaría así. Pero el sobre de dinero que cambió de manos contaba la verdadera historia. Esa noche, después de que los hombres se fueron, encontré a mamá en la cocina llorando mientras removía una olla de frijoles aguados. Nunca la había visto llorar así antes. Siempre había sido la fuerte, la que nos mantenía a todos en pie cuando no había nada que sostenernos. «Lo siento, Evelyn», susurró, abrazándome contra su pecho delgado. «Lo siento mucho, niña». No lloré. Algo dentro de mí se había quedado quieto y silencioso, como un estanque congelado en invierno. Sabía que llorar no cambiaría nada. Nunca lo había hecho antes. «¿Cuándo tengo que irme?», pregunté.
Mañana por la mañana, dijo mamá, con la voz quebrada. Vendrá por ti después del desayuno. Esa noche dormí entre mis hermanas por última vez. Lucy, que tenía 13 años, sostuvo la mano toda la noche. Sabía que podría haber sido ella en mi lugar. Mary, de 9 años, se acurrucó contra mi espalda como un gatito. Memoricé su tacto, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. No dormí ni un minuto. El desayuno fue solemne. Mamá había preparado pan de maíz, un lujo raro que me dijo más que 1000 palabras sobre lo especial y terrible que era ese día. Mis hermanos estaban inusualmente callados, observándome con ojos grandes y solemnes. Incluso el pequeño Joe, de solo 4 años, parecía comprender que algo importante ocurría. Papá me dio su pañuelo, el único que tenía, doblado en un cuadrado perfecto. Guarda esto, dijo con voz áspera, y compórtate bien, ¿entiendes? Haz lo que el señor Carter te diga. Mamá había empacado mis pocas pertenencias en un saco de flores, 2 vestidos, ropa interior, un peine y una muñeca de trapo que tenía desde pequeña. También colocó un papel con el Padre Nuestro escrito con su cuidadosa letra. Léelo cada noche, me dijo. Y recuerda que pase lo que pase, eres hija de Dios. Cuando apareció el camión de Virgil Carter en el horizonte, levantando polvo en nuestro camino de tierra, mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto era real. Esto estaba sucediendo. El sonido del motor era como un trueno celestial. Virgil no bajó esta vez, solo esperó motor encendido. Mientras papá me sacaba con mi saco de flores, hubo abrazos apresurados de todos, incluso de mi hermano mayor, Elijah, que nunca demostraba afecto. Mamá me sostuvo por última vez, susurrándome oraciones al oído. Entonces subí al camión, la puerta cerrándose con un golpe pesado que parecía sellar mi destino. Mientras nos alejábamos, miré a mi familia hacerse más pequeña en la distancia. Estaban en fila, cada vez más diminutos, hasta que el polvo los engulló. No tenía idea de cuándo o si volvería a verlos. El camino hacia la casa de Virgil fue largo y silencioso. No era un hombre para charlas, y yo estaba demasiado asustada para hablar si no me dirigían la palabra. Observé cómo cambiaba el paisaje. De los campos de algodón que conocía a pastos ondulados con vacas, luego áreas boscosas con pinos altos que nunca había visto. Solo estábamos a unos 20 minutos de mi hogar, pero parecía otro país. Su casa apareció de repente al doblar una curva. No era una mansión, pero a mis ojos, lo parecía 2 pisos, pintada de blanco con contraventanas verdes, un porche cubierto rodeando el frente. Había un granero a un lado, un gallinero y un huerto más grande que todo nuestro patio anterior, ventanas sin roturas, techo firme, todo sólido y permanente. «Esto es todo», dijo Virgil, deteniéndose frente a la casa. Fue la primera cosa que dijo desde que dejamos a mi familia. Apreté mi saco de flores y lo seguí por los escalones del porche. Las tablas no crujieron bajo nuestros pies. La puerta se abrió sin resistencia, sin el habitual chirrido que yo conocía. Dentro, el aire era fresco y olía a jabón y polish de madera. La sala principal tenía muebles reales, sofá con cojines, mecedora, un armario con libros, y la cocina tenía una estufa normal, una mesa con 4 sillas y pisos de madera que brillaban con la luz que entraba por las ventanas de vidrio. «Dormirás arriba», dijo Virgil, caminando hacia la escalera. Lo seguí, mis pies descalzos silenciosos sobre la madera. La escalera llevaba a un pasillo con 3 puertas. Virgil abrió la del medio y se apartó para que pudiera entrar. Dentro había una cama estrecha con un colchón de verdad, no solo paja, un pequeño tocador,
una silla junto a la ventana y una alfombra de trapo en el suelo. La ventana daba al campo trasero, donde podía ver vacas pastando a lo lejos. Baños al final del pasillo, dijo. Tenemos tuberías internas desde el año pasado. ¿Sabes usarlas? Asentí con la cabeza avergonzada. En nuestra casa solo teníamos letrina y nunca había visto tuberías internas, excepto una vez cuando mamá me llevó al almacén del pueblo. Te mostraré después, dijo, no con crueldad. Puedes poner tus cosas en el tocador y bajar cuando termines. Te enseñaré el resto de la casa. Me dejó sola. Me quedé en el medio de la habitación, mi habitación. Atreverme a tocar nada. La cama tenía una colcha remendada, pero limpia y bien cosida. Sobre la pared una pequeña cruz. Encima del tocador, un cuadro y un lavamanos. Saqué mi saco de flores y puse mis pocas pertenencias. Los vestidos cuidadosamente doblados por mamá en el cajón superior, lucido tristes y descoloridos en ese espacio limpio y vacío. Coloqué mi peine encima del tocador. La muñeca de trapo, llamada Sally, la puse en la cama, pero luego la metí bajo la almohada. No quería que Virgil pensara que todavía jugaba como una niña pequeña. Finalmente saqué el pañuelo de papá y la oración de mamá. El pañuelo lo doblé y lo metí en el bolsillo del vestido. La oración la deslicé entre el colchón y el marco de la cama, donde pudiera alcanzarla por la noche. Miré alrededor de la habitación una vez más y respiré hondo. Lo que fuera, pasara. Esta era mi vida ahora. Enderecé los hombros, levanté la barbilla y bajé las escaleras para buscar a Virgil. Estaba en la cocina, poniendo a calentar una tetera. Al verme, giró y me miró largamente, evaluándome. Primero lo primero, dijo. Reglas. Mantengo un orden estricto aquí, y espero que sigas mi manera de hacer las cosas. Asentí, con las manos detrás de la espalda. Ayudarás con la cocina. Limpieza, lavandería, alimentarás a las gallinas todas las mañanas. Recogerás los huevos y ayudarás en el huerto. Cuando empiece la escuela, irás, ya le dije a la maestra, que vendrías. Harás tus lecciones y no desperdiciarás la oportunidad. Escuela. La palabra me sorprendió. Ninguno de mis hermanos había ido regularmente. Siempre éramos necesarios para trabajar. Sí, señor, respondí, encontrando finalmente mi voz. Tendrás tareas antes y después de la escuela. Los domingos vamos a la iglesia. No tolero pereza ni insolencia. Trabaja duro y te irá bien aquí. Pausó, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. Este arreglo, dijo lentamente, no es lo que algunos podrían pensar. Necesito ayuda en la casa. Eso es todo. Eres una niña y no soy el tipo de hombre que... Bueno, tendrás tu propia habitación, como dije. Cerraduras desde dentro. Tu trabajo es cocinar, limpiar, aprender tus lecciones. Nada más. ¿Entiendes? No entendía del todo, pero asentí de todas formas. Bien, dijo. Ahora, ¿tienes hambre? Siempre tenía hambre, pero había aprendido a no quejarme. Sí, señor, admití. Sacó un frasco de duraznos de la estantería, duraznos de verdad en almíbar, y puso un poco en un tazón. Luego cortó una rebanada gruesa de pan blanco y la colocó en un plato, todo frente a mí. «Comen», dijo. «Luego te mostraré el resto de la casa y lo que hay que hacer». Me senté cuidadosamente, aún sin poder creer que esto fuera real. Los duraznos eran los más dulces que había probado. El pan, suave y fresco. Comí despacio, saboreando cada bocado, consciente de que Virgil Carter me observaba desde el otro lado de la mesa. Así comenzó mi nueva vida, no con violencia ni crueldad, como temía, sino con un tazón de duraznos y un conjunto de reglas duras y firmes,
como las paredes de esa casa, como el hombre mismo, como la vida que estaba a punto de aprender. Virgil era duro, no solo en apariencia, alto, manos callosas, ojos como piedra, y en la manera de vivir, sin sonrisas, sin calor humano. La gente lo llamaba el sheriff sin placa. Nunca entendí por qué alguien como él querría una niña como yo. Los primeros días en su casa fueron como aprender a caminar de nuevo. Todo era distinto. Las rutinas, las expectativas, hasta el aire parecía diferente, más limpio, sin el polvo constante de los campos de algodón, pero también más vacío sin los sonidos de mis hermanos. Virgil se levantaba antes del amanecer todos los días, y esperaba que yo también lo hiciera. El primer día golpeó una vez a mi puerta, a las 4:30 de la mañana. Como no aparecí lo suficientemente rápido, gritó desde abajo: «Se va la luz del día, chica». Me vestí a toda prisa. Me lavé la cara con agua del lavamanos y bajé con el corazón latiendo con fuerza. Había dormido más profundo que nunca en mi primera cama real, con almohada incluida. Estaba en la mesa de la cocina, Biblia abierta frente a él, taza de café negro humeante al lado. «Lectura matutina», dijo, sin mirar hacia arriba. «Hoy Proverbios. ¿Sabes tu Biblia?» «Un poco», admití. «Mamá nos leía a veces», asintió. «Después de las tareas, leeremos juntos. Parte de tu educación». Así comenzó el patrón de nuestros días: levantarse antes del amanecer, tareas primero, alimentar gallinas, recoger huevos, ordeñar la vaca, algo que tuve que aprender ya que nunca habíamos tenido una. Luego desayuno, abundante, con huevos, sémola, a veces tocino o jamón, más comida de la que había tenido en toda mi vida en una sola comida. Después, lectura de la Biblia. Virgil leía en voz alta, su voz profunda, llenando la cocina. Esperaba que yo repitiera lo que había oído y dijera lo que pensaba que significaba. Al principio, estaba demasiado asustada para hablar mucho, pero poco a poco entendí que quería escuchar mis pensamientos, siempre y cuando fueran respetuosos. Después, tareas matutinas. Lunes lavandería, martes pan casero, miércoles hacer mantequilla, y así sucesivamente. Virgil trabajaba en sus campos o atendía su ganado, y alrededor del mediodía esperaba que la comida estuviera lista. Por la tarde, trabajos de jardín, reparaciones, limpieza o lo que necesitara hacerse. La cena a las 6 en punto, y después, algún trabajo tranquilo, pelar guisantes o remendar, mientras Virgil fumaba su pipa y escuchaba la radio. A las 8, se esperaba que yo estuviera en la cama. Virgil era un misterio para mí. Tenía 53 años, pelo más sal que pimienta, rostro curtido por el sol, manos enormes y callosas, uñas siempre limpias pero cortas. Se movía deliberadamente, sin desperdiciar movimientos, palabras o energía. Rara vez sonreía. Durante esos primeros meses, no recuerdo haber visto sus dientes ni una sola vez. A veces sus ojos se arrugaban un poco cuando algo le divertía, pero su boca permanecía firme. Los vecinos lo llamaban el sheriff sin placa. Aprendí por qué un día cuando la señora Peterson, del camino, vino con su hijo, acusado de robar manzanas. Virgil los recibió sentándolos en nuestra mesa de cocina. «¿Tomaste las manzanas de Davison?», preguntó, voz neutral. El chico bajó la mirada y respondió: «Sí, señor». Tenía hambre y estaban cayéndose del árbol. Virgil asintió. Tener hambre no es excusa para robar. Davison trabaja duro por lo que tiene, igual que cualquiera. Esto es lo que harás. Recogerás las manzanas caídas y limpiarás su huerto.
Ayudarás en la cosecha cuando sea necesario, sin pagas solo para enmendarlo. El chico protestó. Eso llevará días. Sí, y lo harás o Davison llamará al sheriff y pasarás esos días en una celda, dijo Virgil. El chico levantó la vista, se encontró con su mirada firme y asintió. Aprendí entonces que Virgil representaba un tipo de orden en nuestra comunidad, justo pero firme, con expectativas claras que no se podían doblar. También entendí que nunca se había casado. Su hermana Marta cuidaba la casa hasta que volvió con su esposo a Montgomery. Antes vivía con sus padres hasta heredar la granja, que expandió con los años. ¿Por qué nunca te casaste?, le pregunté una tarde, mientras remendaba un calcetín junto al fuego. Era octubre y las noches ya estaban frías. Virgil levantó la vista de su periódico, sorprendido por mi audacia. Había aprendido a tenerle menos miedo con las semanas, aunque seguía respetándolo cuidadosamente. Nunca encontré a la mujer adecuada, dijo después de una pausa. O tal vez la mujer adecuada nunca me encontró. Su voz tuvo un matiz de algo parecido al arrepentimiento, haciéndolo parecer humano de una forma que antes no había percibido. Al principio, la gente del pueblo miraba nuestra situación con recelo. Un hombre mayor, soltero, cuidando a una niña. Susurraban, levantaban cejas, pero la reputación de Virgil era sólida como un roble. Cuando me veían en la iglesia todos los domingos, limpia y bien vestida, o cuando sabían que iba a la escuela regularmente, los murmullos fueron desapareciendo poco a poco. La escuela era otro mundo nuevo. Antes, había asistido de manera irregular, solo cuando no había trabajo en casa, pero ahora iba todos los días, llueva o haga sol. Virgil lo exigía. La educación es lo único que nadie puede quitarte, decía. Una vez que está en tu cabeza, es tuya para siempre. Descubrí que me encantaba aprender, leer, especialmente historias que me llevaban a lugares que nunca había visto y me presentaban a personas que nunca conocería. Miss Thompson, mi maestra, notó mi aptitud para los idiomas y me dio libros extra para leer en casa. También aprendí que Virgil Carter no era tan duro como parecía. Duro sí, en sus expectativas, rutinas y su inflexible sentido del bien y del mal, pero no cruel, nunca cruel. Ese noviembre, cuando caí enferma con fiebre, se sentó a mi lado toda la noche, cambiando los paños fríos de mi frente, dándome caldo a cucharadas, cuando podía tomarlo. Cuando lloraba extrañando a mi familia, no me decía que me callara ni que agradeciera lo que tenía ahora. Simplemente se quedaba en silencio, dejándome llorar, y luego dijo: «Iremos a visitarlos en Navidad si el clima lo permite». Y lo hicimos. Nos dirigimos a la casa de mi familia en Nochebuena, el camión cargado con cestas de comida y pequeños regalos para mis hermanos. Pasé el día con ellos, un reencuentro agridulce. Eran familiares, pero a la vez extraños, como si hubiera pasado años lejos en lugar de solo meses. Mis hermanas pequeñas habían crecido. Mi hermano mayor había partido a Birmingham en busca de trabajo. Mis padres se veían más viejos, cansados. Al regresar a la casa de Virgil esa noche, me di cuenta de algo que me sorprendió. Me alegraba volver a su casa, a mi propia habitación, a las rutinas predecibles y claras, a los libros junto a mi cama. «Gracias», le dije al entrar en su patio. Era la primera vez que decía esas palabras y realmente lo sentía. Él asintió, apenas perceptible, en la oscuridad de la cabina del camión. «De nada, Evelyn». Era la primera vez que usaba mi nombre, en lugar de solo chica. Algo había cambiado entre nosotros, no dramáticamente. Virgil no era de cambios dramáticos, pero sí de manera notable,
como el sutil cambio del final del otoño al inicio del invierno. Ya no era solo una carga que él había asumido por deber o necesidad. No era solo el hombre que me había comprado a mi familia. Éramos dos personas aprendiendo a convivir, como dos árboles creciendo lo suficientemente cerca para que a veces sus ramas se rozaran con el viento.